Mientras buscaban entre los desperdicios pútridos su almuerzo de esa mañana, igual que habían hecho durante los últimos 1000 días de su existencia miserable, dos hermanos huérfanos de la calle, Mateo de 14 años y Diego de apenas 8, consumidos por el hambre que les carcome las entrañas y la desesperación que les destroza el alma, descubren un elegante maletín negro enterrado entre los desechos del basural más peligroso de la ciudad, sin imaginar lo que tendría dentro, algo que cambió sus vidas por completo. La lluvia golpeaba como puños desesperados contra los techos de cartón del basural, cada gota un recordatorio cruel de que el mundo no tenía piedad para los olvidados. Mateo, de apenas 14 años, hundía sus manos agrietadas entre los desechos mientras su hermano menor, Diego de 8, temblaba bajo un poncho raído que más parecía un sudario. Llevaban 4 días sin comer nada sólido, solo agua sucia de los charcos y las sobras que otros habían desechado como si fueran basura, igual que ellos. Mateo, ya no siento los pies, murmuró Diego, con los labios morados del frío y la desnutrición. Sus ojos grandes y hundidos reflejaban una tristeza que ningún niño debería conocer, pero que él cargaba como una cruz invisible desde que tenía 5 años. La fiebre había empezado esa mañana, y Mateo sabía que sin medicinas, sin comida caliente, sin un lugar seco donde descansar, su hermano pequeño no resistiría mucho más. Mateo sintió que algo se quebraba definitivamente en su pecho. Esa grieta que se había abierto el día que encontraron a sus padres destrozados entre los hierros retorcidos del auto, y que desde entonces crecía cada día como una herida que se negaba a cicatrizar. Había prometido a su madre moribunda en el hospital que cuidaría de Diego, que nunca lo abandonaría, que serían una familia sin importar lo que pasara. Pero ¿cómo podía cumplir esa promesa cuando ni siquiera podía conseguir un pedazo de pan para su hermano? «Aguanta un poco más, Diego. Por favor, aguanta», le suplicó, tratando de sonar fuerte, pero su voz se quebró como vidrio pisoteado. Cada día era una lucha por sobrevivir, cada noche una batalla contra el frío, el hambre y los depredadores humanos que cazaban en la oscuridad. Habían escapado de 5 hogares diferentes, cada uno peor que el anterior, llenos de adultos que veían a los niños como mercancía o como bolsas de boxeo para descargar sus frustraciones. Al menos en las calles eran libres, aunque la libertad tuviera el sabor amargo de la desesperación. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo diferente entre la basura podrida. No era el plástico pegajoso o el metal oxidado al que estaba acostumbrado después de 3 años rebuscando en vertederos. Era cuero suave y caro, como los zapatos que usaba su padre cuando todavía tenían una vida que merecía la pena vivir. Con el corazón martillando en su pecho como si quisiera escapar de su cuerpo, Mateo apartó los desperdicios hasta revelar un maletín negro elegante, completamente fuera de lugar en ese cementerio de sueños rotos. «¿Qué encontraste?», preguntó Diego, acercándose con la curiosidad infantil que ni 3 años de infierno habían logrado matar completamente. Su hermano menor siempre había sido así, capaz de encontrar maravilla incluso en los lugares más oscuros, como si su corazón se negara a aceptar que el mundo fuera completamente malo. Las manos de Mateo temblaron violentamente mientras manipulaba los cierres dorados del maletín. Parecían burlarle, tan brillantes y perfectos en sus dedos sucios y cortados. El maletín se abrió con un clic suave, casi ceremonial, y lo que vieron dentro los dejó completamente sin respiración, como si alguien les hubiera robado el aire de los pulmones. Fajos y fajos de billetes, perfectamente ordenados con bandas elásticas nuevas, más dinero del que habían visto en toda su vida sumada. Pero eso no era todo lo que había en ese cofre del tesoro maldito. Había documentos con sellos oficiales, fotografías que parecían sacadas de pesadillas, y algo que hizo que el estómago de Mateo se contrajera de terror puro, una pistola negra que brillaba con aceite fresco, como si hubiera sido usada recientemente. Diego retrocedió instintivamente, chocando contra una pila de basura que se desplomó con un estruendo que sonó como truenos en el silencio del amanecer. «Mateo, esto no está bien. Este dinero huele a maldad». Pero Mateo ya estaba calculando con la desesperación de alguien que se ahoga y ve una cuerda. Con ese dinero podrían comer hasta hartarse, podrían tener un techo que no fuera de cartón, podrían comprar medicinas para la fiebre de Diego, podrían tener una vida que se pareciera a lo que recordaban de antes del accidente, podrían salir de este infierno urbano que los devoraba un pedazo cada día. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y desesperación mezcladas, un cóctel emocional que lo mareó. «Diego, esto puede salvarnos, puede darte la vida que mereces», murmuró, tomando uno de los fajos con manos que temblaban como hojas en una tormenta. Los billetes eran reales, crujientes, nuevos,
Olían a tinta fresca y a posibilidades infinitas. Miles y miles de pesos. Suficiente para comprar comida por años, para alquilar un departamento pequeño pero limpio, para que Diego pudiera ir a la escuela como un niño normal en lugar de rebuscar en la basura como una rata urbana. Pero mientras hojeaba los documentos con una mezcla de curiosidad y terror creciente, una fotografía le heló la sangre hasta convertirla en hielo en sus venas. Era la foto de un hombre mayor, distinguido, con traje caro y sonrisa gentil, pero tenía una gran X roja marcada sobre su rostro como si fuera un blanco de tiro. Al reverso, escritas con letra cuidadosa, había una dirección que reconoció del barrio rico de la ciudad y una fecha, mañana, y unas palabras que lo llenaron de pánico absoluto: eliminar antes del mediodía, sin testigos, sin piedad. Dios santo, murmuró Mateo, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. Diego, este dinero es de asesinos de verdad. El niño menor palideció aún más. Si eso era posible para alguien que ya parecía un fantasma. Sus labios temblaron cuando preguntó: ¿Qué hacemos, Mateo? ¿Lo devolvemos? ¿Llamamos a la policía? ¿Devolvérselo a quién? ¿A asesinos que mataban por dinero? ¿Y cómo diablos los encontrarían sin terminar muertos en el proceso? ¿Y la policía? Los policías de su zona eran conocidos por golpear primero y hacer preguntas después, especialmente cuando se trataba de niños de la calle que consideraban escoria desechable. Mateo sentía que su mente se fragmentaba entre el terror y la desesperación más absoluta. Si tomaban el dinero, podrían estar metiéndose en algo de lo que jamás podrían salir vivos, pero si no lo tomaban, Diego podría morir de hambre o de esa fiebre que cada hora lo ponía más pálido. Ya había perdido tanto peso que sus costillas se marcaban a través de la piel como las teclas de un piano macabro. No podemos quedarnos aquí ni un minuto más, dijo finalmente, cerrando el maletín con un golpe seco que resonó como un disparo en la mañana silenciosa. Si alguien viene a buscarlo y nos encuentra, como si sus palabras hubieran invocado al mismísimo demonio, escucharon el rugido amenazante de un motor acercándose por el sendero de tierra que llevaba al basural. Una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo al borde del vertedero como un cuervo gigante posándose en un cadáver. Mateo sintió que se le helaba la sangre hasta convertirse en cristales de hielo en sus venas. Agarró a Diego del brazo con tanta fuerza que el niño gimió de dolor, y se escondieron detrás de una montaña de desperdicios que apestaba a muerte y desesperación, el maletín apretado contra su pecho como si fuera su corazón expuesto. Dos hombres bajaron del vehículo con movimientos calculados y peligrosos. Eran grandes como armarios, vestían trajes oscuros a pesar del calor sofocante del mediodía, y tenían esa manera de moverse que Mateo había aprendido a reconocer en las calles: violencia contenida, muerte esperando el momento preciso para liberarse. Eran la clase de hombres que mataban sin pestañear y dormían como bebés después. «Tiene que estar por aquí, en algún lugar de esta pocilga», gruñó uno de ellos, su voz ronca como papel de lija raspando metal. El cobarde de Morales lo tiró exactamente en esta zona antes de que lo hiciéramos hablar, antes de que le cortáramos la lengua y lo tiráramos al río como a un perro sarnoso. Mateo sintió que se le contraían todos los músculos del cuerpo al mismo tiempo. Habían torturado y matado a alguien, y ese alguien había tirado el maletín aquí antes de morir, probablemente rogando por su vida mientras estos monstruos lo despedazaban lentamente. Diego temblaba contra él como una hoja en un huracán, y Mateo pudo sentir el terror de su hermano menor como una onda física que lo atravesaba hasta los huesos. «Si no lo encontramos antes del anochecer, el jefe nos va a hacer lo mismo que a Morales», dijo el segundo hombre, y Mateo pudo escuchar el miedo genuino en su voz, miedo que lo hacía aún más peligroso. «Ese dinero es para el trabajo de mañana. Sin él no hay pago para el sicario, y sin pago no hay eliminación del objetivo. Y si el objetivo sigue vivo…» No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Mateo entendía perfectamente la cadena de muerte que se extendía desde ese maletín como tentáculos venenosos. Estaban en una posición imposible, tenían algo que unos asesinos profesionales necesitaban desesperadamente. Pero usarlo significaría convertirse en cómplices de asesinatos, y devolverlo podría significar su propia muerte lenta y dolorosa. Los hombres buscaron durante 2 horas que se sintieron como 2 siglos de agonía pura. Cada vez que se acercaban a su escondite, Mateo contenía la respiración hasta que sus pulmones ardían como si estuvieran llenos de fuego líquido. Diego lloraba en silencio, lágrimas mezclándose con la lluvia que había empezado a caer otra vez, convirtiendo el basural en un lodazal que olía a putrefacción y desesperanza. Los criminales patearon montañas de basura,
maldiciendo con palabras que habrían hecho sonrojar al diablo mismo. Hablaron de lo que le harían a quien hubiera encontrado su dinero, describiendo torturas que hicieron que Mateo tuviera que taparse la boca para no vomitar del horror puro. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de rojo como sangre derramada, los hombres se marcharon, prometiendo volver al día siguiente con más gente, con perros de búsqueda, con herramientas que harían cantar hasta las piedras. Cuando el rugido del motor se desvaneció en la distancia como el eco de una pesadilla, Mateo y Diego permanecieron inmóviles otros 30 minutos, asegurándose de que realmente se habían ido y no era una trampa. «Mateo, siento que me voy a morir de miedo», susurró Diego, y su voz sonaba tan pequeña, tan perdida, tan quebrada, que el corazón de Mateo se partió en 1000 pedazos afilados que le cortaron el alma. «Yo también, hermanito, yo también. Pero no vamos a morir. Te lo prometo, no vamos a morir». Esa noche encontraron refugio en un edificio abandonado que conocían desde hacía meses, uno de sus escondites seguros en un mundo que definitivamente no lo era. Era un viejo hospital psiquiátrico que había cerrado por falta de fondos, y las paredes todavía guardaban los ecos de los gritos de los locos que una vez vivieron ahí. Pero al menos tenía techo, y las ratas eran la única compañía que podían esperar. Mateo no podía dejar de mirar el maletín maldito. El dinero seguía ahí, tentador como la manzana del paraíso, prometiendo una vida diferente, una vida donde Diego no tendría que morir lentamente de hambre y enfermedad. Pero también estaban las fotografías de muerte, los documentos manchados de sangre invisible, la pistola que probablemente había matado a docenas de personas inocentes. Todo un mundo de violencia y muerte del que no sabían nada pero del que ahora formaban parte, quisieran o no. Diego se durmió acurrucado contra él como un gatito enfermo, pero Mateo permaneció despierto toda la noche, su mente dando vueltas como un animal enloquecido en una jaula demasiado pequeña. La fiebre de su hermano había empeorado, y en la oscuridad podía escuchar su respiración laboriosa, como si cada aliento fuera una batalla que podría perder en cualquier momento. Podían tomar una pequeña cantidad del dinero, solo lo necesario para sobrevivir unos días, para comprar medicina para Diego, para conseguir comida que no estuviera podrida. Pero sabía en lo más profundo de su corazón que no funcionaría así. Una vez que tocaran ese dinero maldito, no habría vuelta atrás. Serían parte del crimen, parte de la muerte, parte de la maldad que corrompía todo lo que tocaba. Al amanecer, mientras Diego deliraba de fiebre y hablaba con fantasmas de su pasado, Mateo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, o las terminaría completamente. «Diego, despierta, por favor, despierta». Su hermano se removió, perdido en sueños febriles donde todavía tenían padres y una casa donde era seguro dormir. «Vamos a tomar solo lo que necesitamos para llevarte al hospital. Solo eso, y después vamos a encontrar la forma de devolver el resto sin que nos maten en el proceso». Pero cuando abrió el maletín a la luz dorada del amanecer, descubrió algo que no había visto en la oscuridad aterrorizante de la noche anterior. Había más fotografías en un compartimento secreto, y una de ellas lo dejó completamente sin aliento, como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Era la foto de una mujer joven y hermosa, con 2 niños pequeños que sonreían a la cámara con la inocencia que solo los niños poseen. En el reverso, escritas con la misma letra cuidadosa que había visto antes, había una dirección que Mateo reconoció. Estaba a solo 15 cuadras de donde se encontraban, en el barrio de casitas modestas donde a veces iban a buscar trabajo limpiando patios. Y había una nota que le heló el alma: «Familia de Morales, eliminar si habla, eliminar de todas formas si no aparece el dinero, no dejar supervivientes». La realidad lo golpeó como un tren a toda velocidad. No se trataba solo de un asesinato más en una ciudad llena de muerte. Se trataba de una familia entera, una madre con sus bebés, probablemente sin saber que estaban marcados para morir por los pecados de un hombre que ya estaba muerto. Niños inocentes que serían asesinados como si fueran animales en un matadero. «¿Qué pasa? ¿Te pusiste más pálido que yo?», preguntó Diego, notando la expresión de horror absoluto en el rostro de su hermano. Su fiebre había bajado un poco, pero seguía débil como un pajarito caído del nido. Mateo le mostró la fotografía con manos que temblaban como si tuviera convulsiones. «Van a matar a esta familia. Van a matar a estos niños, hoy mismo». Diego se quedó callado por un momento que se sintió eterno, procesando la información con la seriedad de alguien que había visto demasiado sufrimiento para su corta edad. Sus ojos, todavía brillantes de fiebre, se llenaron de una determinación que Mateo no había visto desde antes del accidente que destrozó su mundo. Finalmente habló con una voz que sonaba más madura de lo que debería,
como si los años de sufrimiento hubieran envejecido su alma prematuramente. Tenemos que advertirles. Tenemos que salvarlos. Si hacemos eso, nos van a encontrar. Van a saber que tenemos el maletín. Van a torturarnos hasta que les digamos dónde está el dinero, y después nos van a matar lentamente para divertirse. Pero si no hacemos nada, van a morir. Van a morir como murieron mamá y papá. Van a morir como vamos a morir nosotros si no encontramos una salida de esto. La mención de sus padres fue como una puñalada envenenada directa al corazón. Mateo recordó vívidamente la impotencia que sintió cuando los médicos les dijeron que no había nada que hacer, que el accidente había sido demasiado grave, que solo podían esperar y rezar. La sensación de no haber podido hacer nada para salvar a las personas que más amaba en el mundo lo había perseguido durante 3 años como un demonio personal. Ahora tenían la oportunidad de salvar a alguien más. Tenían la oportunidad de evitar que otros niños vivieran el infierno que ellos habían vivido. «Está bien», dijo finalmente, sintiendo que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo en su interior. «Pero después de esto, tendremos que correr, probablemente para siempre, probablemente hasta que nos encuentren y nos maten. Prefiero morir sabiendo que hice lo correcto que vivir sabiendo que dejé morir a esos niños», respondió Diego, y en ese momento Mateo se dio cuenta de que su hermano menor había crecido más en esos 3 años de infierno que la mayoría de la gente en toda una vida. Tomaron algunos billetes del maletín, solo lo suficiente para comprar algo de comida para el camino y tal vez medicina para la fiebre persistente de Diego. El resto lo escondieron en un lugar que conocían desde hacía meses, un hueco en la pared del hospital abandonado que nadie más había descubierto. Luego caminaron las 15 cuadras hasta la dirección de la fotografía, cada paso sintiendo como si fuera hacia su propia ejecución. El barrio era de casas pequeñas pero cuidadas, con jardincitos al frente donde la gente todavía creía que la vida podía ser hermosa. Era como caminar en un sueño después de vivir en una pesadilla durante tanto tiempo. La casa marcada para la muerte era pequeña pero acogedora, con flores en macetas y cortinas de colores alegres en las ventanas. En el jardín delantero jugaban 2 niños que no podían tener más de 5 y 7 años, riendo mientras perseguían mariposas con la alegría pura que solo los niños pueden experimentar. Mateo sintió que se le encogía el corazón hasta convertirse en una pelota de dolor puro. Eran tan pequeños, tan inocentes, tan llenos de vida, como había sido Diego cuando el mundo todavía tenía sentido para ellos. Tocó a la puerta con manos que temblaban tanto que apenas pudo hacer ruido. Pasaron varios minutos antes de que alguien respondiera, y cuando la puerta finalmente se abrió, una mujer joven les apareció. Mateo reconoció inmediatamente el rostro de la fotografía, pero en persona se veía cansada, asustada, con ojeras profundas y esa expresión de preocupación constante que él conocía bien, la expresión de alguien que vive con terror las 24 horas del día. «¿Qué necesitan, niños?», preguntó con gentileza genuina, pero Mateo pudo ver que sus ojos se movían nerviosamente hacia la calle, como si esperara ver la muerte caminando hacia su puerta en cualquier momento. «Señora, usted no nos conoce, y va a pensar que estamos locos, pero su esposo está muerto, y van a venir por usted y sus hijos antes de que se ponga el sol». La mujer se quedó completamente inmóvil, como si hubiera recibido un balazo en el pecho. Sus manos se aferraron al marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como hueso, y su rostro perdió todo el color hasta parecer un fantasma de sí misma. Por un momento que se sintió eterno, no respiró, no parpadeó, no se movió, solo se quedó ahí, procesando las palabras que acababan de destrozar su mundo. ¿Cómo pueden saber eso? Carlos salió esta mañana temprano, dijo que iba a arreglar todo, dijo que después de hoy ya no tendríamos que tener miedo. Mateo le explicó rápidamente sobre el maletín, sobre los hombres que lo buscaban como demonios sedientos de sangre, sobre las fotografías y los planes de muerte que habían encontrado. Con cada palabra, la mujer se desplomaba un poco más, hasta que finalmente se dejó caer en una silla que había junto a la puerta, sollozando con una desesperación que partía el alma en pedazos. Sabía que esto iba a pasar, murmuró entre lágrimas que le corrían por las mejillas como ríos de dolor puro. Le dije a Carlos 1000 veces que no se metiera con esa gente. Le supliqué que encontráramos otra forma de pagar las deudas médicas de mi madre, que buscáramos otro trabajo, que nos fuéramos de la ciudad. Pero él decía que era solo un trabajo más, que nadie se iba a enterar, que con ese dinero podríamos empezar de nuevo en otro lugar. Los niños se acercaron a su madre, confundidos y asustados por sus lágrimas. El mayor, un niño de 7 años con ojos grandes y curiosos, le puso una manita en el hombro y preguntó: «¿Qué pasa, mami? ¿Por qué lloras? ¿Cuándo vuelve papi?».
Mateo sintió una puñalada de empatía tan intensa que apenas pudo respirar. Conocía esa confusión, ese terror de ver a un padre destruido y no entender por qué el mundo se había vuelto loco de repente. Recordó vívidamente el día que les dijeron que sus padres habían muerto, la forma en que las palabras sonaron como ruido sin sentido, hasta que la realidad se abrió paso a través de la negación y los destrozó por completo. Señora, no hay tiempo para explicaciones. Tiene que tomar a sus hijos y salir de aquí ahora mismo. Irse lo más lejos que pueda y no volver nunca. Ella levantó la vista, y en sus ojos Mateo vio el mismo pánico desesperado que veía en el espejo cada mañana cuando se despertaba del sueño de que todavía tenía una familia. ¿Con qué dinero? No tengo nada. Carlos se llevó todos nuestros ahorros para pagar esa maldita deuda con los médicos y ahora no tengo ni para comprar leche para mis bebés. Mateo miró a Diego, y su hermano menor asintió ligeramente. Con esa sabiduría antigua que habían desarrollado después de años de comunicarse sin palabras en situaciones desesperadas. Sin decir nada, Mateo sacó todos los billetes que habían tomado del maletín y los puso en las manos temblorosas de la mujer. Tome esto. Es suficiente para irse muy lejos con sus hijos y empezar una nueva vida donde esos monstruos nunca los encuentren. Ella miró el dinero con incredulidad absoluta, como si fuera una ilusión que podría desaparecer en cualquier momento. No puedo aceptar esto. Ustedes son solo niños, y por lo que veo, lo necesitan más que nosotros. Nosotros sabemos cómo sobrevivir en la calle, dijo Diego con una madurez que partía el corazón en 1000 pedazos. Sabemos dónde encontrar comida, dónde escondernos, cómo evitar a los peligros. Sus hijos no saben nada de eso. Si se quedan aquí van a morir. Si nosotros nos quedamos sin dinero, solo vamos a seguir viviendo como hemos vivido siempre. La mujer los abrazó entonces con tanta fuerza que Mateo sintió que se ahogaba, pero no se apartó. Hacía tanto tiempo que nadie los abrazaba con amor genuino, con gratitud real, con el calor humano que habían perdido el día que murieron sus padres, que había olvidado completamente cómo se sentía ser querido por alguien. Son ángeles, susurró entre sollozos. Son ángeles que Dios me envió para salvar a mis bebés. 2 horas después, la familia había desaparecido como humo en el viento. Mateo y Diego los vieron subir a un autobús que iba hacia el norte, hacia una ciudad donde nadie los conocía, y donde podrían ser solo una familia normal tratando de empezar de nuevo. Los niños pequeños se despidieron por la ventana, sonriendo y saludando como si fuera una aventura emocionante en lugar de una huida desesperada de la muerte. Mateo y Diego regresaron al hospital abandonado para recuperar el maletín, sabiendo que tenían que tomar una decisión final sobre qué hacer con él. Pero cuando llegaron a su escondite, descubrieron que no estaban solos. Los mismos 2 hombres de la mañana anterior estaban ahí, esperándolos como demonios pacientes en las puertas del infierno. Pero esta vez no estaban solos. Habían traído amigos, 3 hombres más, todos armados, todos con esa expresión de violencia contenida que prometía dolor y muerte lenta. Vaya, vaya, dijo el líder, el más grande de todos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Los pequeños ratones que han estado jugando con cosas que no les pertenecen. Los pequeños ratones que causaron que una familia entera desapareciera justo cuando íbamos a visitarlos. Mateo empujó instintivamente a Diego detrás de él, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo como tambores de guerra. No sabemos de qué hablan. No hemos hecho nada. Claro que saben. La familia de Morales desapareció esta mañana, justo después del amanecer. Alguien los avisó. Alguien les dio dinero para escapar. Y ese alguien tuvo que haber encontrado nuestro maletín, porque de otra forma no habrían tenido ni para pagar el boleto del autobús. El segundo hombre se acercó lentamente, como un depredador saboreando la cacería antes del momento final. ¿Dónde está nuestro dinero, pequeños bastardos? ¿Dónde está nuestro dinero y nuestros documentos? Mateo sintió que se le secaba completamente la garganta, como si hubiera tragado arena del desierto. Podía mentir, pero ¿de qué serviría? Estos hombres no se irían sin lo que buscaban. Y si no lo encontraban, torturarían a Diego delante de él hasta que hablara, y después los matarían a los 2 lentamente por diversión. Lo escondimos, dijo finalmente, sorprendido de que su voz sonara tan firme cuando se sentía como gelatina por dentro. Pero no vamos a decirles dónde a menos que nos dejen ir vivos. Los hombres se rieron, pero era una risa fría, sin humor, como el sonido que haría la muerte si pudiera reírse. Pequeño imbécil, no estás en posición de negociar nada. Dinos dónde está el dinero, o tu hermanito va a sufrir las consecuencias, y créeme, vamos a hacer que sufra durante mucho tiempo antes de dejarlo morir. Diego tembló detrás de Mateo.
Pero cuando habló, su voz sonó firme como una roca. No les digas nada, Mateo. Ellos van a matarnos de todas formas, pero al menos ya salvamos a esa familia. Eso es lo único que importa ahora. En ese momento, Mateo se dio cuenta de algo que lo llenó de un orgullo feroz y doloroso al mismo tiempo. Su hermano menor, ese niño que había perdido todo y había vivido en las calles durante años, que había soportado hambre y frío y enfermedad, tenía más coraje y más corazón que cualquier adulto que hubieran conocido en su corta y brutal vida. «Está bien», dijo Mateo, sintiendo una calma extraña apoderarse de él, como si hubiera aceptado finalmente su destino. «El maletín está enterrado debajo del puente de la autopista, al lado del río. Hay una roca grande con forma de corazón roto. Está justo debajo, a 1 metro de profundidad». Los hombres intercambiaron miradas de satisfacción cruel. «Si nos estás mintiendo, pequeño hijo de puta, vas a pasar los próximos días rogando por la muerte». «No les miento, pero quiero que sepan algo. Ese dinero está maldito. Cada peso que gasten va a traerles desgracia. Cada vida que tomen va a perseguirlos hasta que se vuelvan locos. Van a morir solos y abandonados, como los animales que son». Uno de los hombres lo golpeó entonces con una furia que parecía venir del mismo infierno, un golpe que lo envió al suelo con el labio partido y sangre corriendo por su barbilla como un río rojo de dolor. Diego gritó como si le hubieran arrancado el alma y se lanzó hacia su hermano, pero el segundo hombre lo agarró del brazo con tanta fuerza que el niño chilló de agonía. «Cállate, mocoso bastardo. Tu hermano necesita aprender a no meterse donde no lo llaman, y tú vas a aprender a verlo sufrir». Pero mientras yacía en el suelo con el sabor metálico de su propia sangre llenándole la boca, Mateo sonrió a través del dolor, porque había mentido. El maletín no estaba donde había dicho. Lo habían escondido en un lugar completamente diferente, en el sótano inundado del hospital abandonado, y estos animales perderían horas, tal vez días, buscándolo en el lugar equivocado. Tiempo suficiente para que él y Diego encontraran una forma de escapar, si es que Dios todavía se acordaba de que existían. Los criminales se marcharon finalmente, llevándose con ellos amenazas de tortura y muerte lenta si no encontraban el dinero donde Mateo había dicho. Pero antes de irse, el líder se agachó junto a él y le susurró al oído con un aliento que olía a putrefacción y maldad: «Vamos a volver mañana por la noche, pequeño hijo de la chingada. Y si no encontramos nuestro dinero, te vamos a enseñar lo que significa el dolor de verdad. Te vamos a hacer cosas que ni en tus peores pesadillas has imaginado». Cuando el rugido del motor se desvaneció en la distancia como el eco de una promesa de muerte, Mateo y Diego permanecieron abrazados en el suelo del hospital abandonado, sintiendo el peso aplastante de lo que habían hecho y lo que les esperaba. «¿Crees que los encontrarán algún día?», preguntó Diego, refiriéndose a la familia que habían salvado. Su fiebre había vuelto, y temblaba contra el cuerpo de su hermano como una hoja en una tormenta de invierno. «No lo sé, hermanito, pero les dimos una oportunidad. Es más de lo que nosotros tuvimos cuando murieron papá y mamá, es más de lo que tenemos ahora». Esa noche, mientras Diego deliraba de fiebre y Mateo lo sostenía tratando de darle el calor de su propio cuerpo, tomaron la decisión más difícil de sus vidas jóvenes. Irían por el maletín real, lo llevarían hasta el río y tirarían todo al agua. El dinero, los documentos, la pistola, todo, se desharían de la maldición que habían encontrado, aunque eso significara volver a la vida de hambre y desesperación que conocían tan bien. Al amanecer del día siguiente, cuando Diego estuvo lo suficientemente consciente para caminar, fueron al sótano inundado y recuperaron el maletín. Era más pesado de lo que recordaba, como si hubiera absorbido toda la maldad de los crímenes que representaba. El camino al río se sintió como una marcha fúnebre. Cada paso los llevaba más cerca de volver a ser lo que siempre habían sido, 2 niños perdidos en un mundo que no tenía lugar para ellos. Pero también se sentía como liberarse de una carga que nunca debieron cargar, como quitarse cadenas invisibles que los habían estado asfixiando desde el momento en que encontraron ese tesoro maldito. Cuando llegaron al río, que corría turbio y sucio como el alma de la ciudad, Mateo abrió el maletín una última vez. Los fajos de billetes seguían ahí, perfectos y tentadores, susurrándoles promesas de una vida mejor. Pero ahora podía ver la sangre invisible que los manchaba. Podía escuchar los gritos de las víctimas que habían muerto para llenar esa caja de maldad. «¿Estás seguro?», preguntó Diego, aunque su voz no sonaba como si tuviera ninguna duda real. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Uno por uno, tiraron los fajos de dinero al agua. Era físicamente doloroso ver cómo se hundían, sabiendo que representaban meses de comida y un techo sobre sus cabezas, medicinas para la fiebre de Diego, ropa limpia, camas calientes.
pero también se sentía como exorcizar demonios, como purificar sus almas de una contaminación que habría terminado por destruirlos desde adentro. La pistola la tiraron al agua también, después de limpiar cuidadosamente cualquier huella que pudieran haber dejado. Mateo la sostuvo por un momento, sintiendo el peso de todas las vidas que probablemente había cegado, y luego la lanzó lo más lejos que pudo. Se hundió con un splash que sonó como un suspiro de alivio. Los documentos y las fotografías los quemaron en la orilla. Viendo cómo las imágenes de las víctimas se convertían en cenizas que el viento matutino se llevó como almas liberadas. Mateo pensó en todos esos rostros marcados para morir, preguntándose cuántos habrían sido salvados por la desaparición del dinero que pagaría por sus asesinatos. Solo guardaron una cosa, algo que casi habían pasado por alto entre todos los documentos de muerte, un papel arrugado con la dirección de un orfanato del otro lado de la ciudad. No era parte de los planes criminales, sino una nota personal escrita con letra diferente, tal vez del mismo Morales antes de morir. Decía simplemente, si algo me pasa, estos niños tratan bien a los huérfanos. No son como los otros lugares, aquí hay esperanza. 3 días después, cuando ya no tenían fuerzas ni para buscar comida en la basura, cuando la fiebre de Diego había empeorado hasta el punto de que hablaba con sus padres muertos, Mateo tomó la decisión final. Cargó a su hermano menor en la espalda, ignorando el dolor de sus propios músculos desnutridos, y caminaron las 20 cuadras hasta las puertas de ese orfanato. Santa Teresa, hogar para niños abandonados, decía el letrero de madera pintado a mano. El edificio era viejo pero estaba bien cuidado, con jardines pequeños donde crecían flores que alguien se tomaba el tiempo de regar. No se parecía en nada a los otros orfanatos por los que habían pasado, esos lugares que olían a desesperanza y resonaban con gritos de niños que nadie quería. Mateo tocó la puerta con lo que le quedaba de fuerzas, sosteniéndose de pie por pura fuerza de voluntad, mientras Diego se desvanecía en sus brazos. Una mujer mayor les abrió, con cabello gris recogido en un moño sencillo y ojos que habían visto mucho sufrimiento, pero no habían perdido la capacidad de amar. «Dios santo, ¿qué les ha pasado a estos niños?», murmuró. Y antes de que Mateo pudiera decir una palabra, ella ya los estaba ayudando a entrar, gritando instrucciones a otras personas que Mateo no podía ver claramente porque su visión se estaba nublando por el agotamiento. «Mi hermano está enfermo», logró decir antes de que sus piernas finalmente se rindieran. «Por favor, ayúdenlo. Ya no importa lo que pase conmigo, pero ayúdenlo a él». Despertó 3 días después en una cama limpia, con sábanas que olían a jabón y sol. Por un momento de pánico absoluto, pensó que estaba soñando, que se despertaría en el suelo frío del hospital abandonado con Diego muriendo en sus brazos. Pero cuando trató de levantarse, una mano gentil lo detuvo. «Tranquilo, hijo. ¿Estás seguro? Tu hermano también está seguro». Era la mujer que les había abierto la puerta, y ahora que podía verla con claridad, Mateo notó que tenía cicatrices en las manos, marcas de alguien que había trabajado duro toda su vida para cuidar de otros. Se llamaba hermana Carmen, aunque no usaba hábito como las monjas de los otros orfanatos que conocían. «Diego está bien, se va a curar. Tu hermano tuvo neumonía, pero ya pasó lo peor. Los médicos dicen que en una semana más va a estar corriendo por los pasillos como cualquier niño de su edad. Eres un hermano muy valiente, Mateo. Lo salvaste trayéndolo aquí cuando lo hiciste». Mateo sintió que algo se quebraba y se liberaba en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y finalmente pudiera exhalar. «¿Podemos quedarnos? ¿Van a separarnos?». La hermana Carmen sonrió, y era una sonrisa real, caliente, llena de promesas que Mateo se atrevió a creer. «Nadie los va a separar, hijo. Aquí las familias se quedan juntas, y ustedes son familia, ¿verdad?». Los siguientes meses pasaron como un sueño después de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Diego se recuperó completamente y volvió a ser el niño curioso y alegre que había sido antes de que el mundo se volviera loco. Empezó a ir a la escuela del orfanato, donde aprendió a leer y escribir, donde hizo amigos que no habían conocido el hambre ni el frío de las calles. Mateo también fue a la escuela, aunque al principio le costó trabajo concentrarse. Había pasado tanto tiempo pensando solo en sobrevivir que le era difícil imaginar un futuro que fuera más allá del día siguiente. Pero poco a poco, con la paciencia de maestros que realmente se preocupaban, empezó a creer que tal vez podría tener una vida normal, una vida que mereciera la pena vivir. Por las noches, cuando los otros niños dormían, Mateo a veces se quedaba despierto preguntándose qué habría pasado si hubieran tomado el dinero del maletín. Serían ricos ahora, pero también serían cómplices de asesinatos. Tendrían todo lo que el dinero podía comprar,
pero habrían perdido algo mucho más valioso, la capacidad de mirarse al espejo sin sentir vergüenza. 6 meses después de llegar al orfanato, Mateo recibió una carta sin remitente. Adentro había una fotografía que le hizo llorar de alivio. La mujer de la casa, sus 2 hijos y un hombre nuevo que Mateo no reconoció, todos sonriendo en lo que parecía ser una playa lejana. Los niños habían crecido, se veían sanos y felices, jugando en la arena como si nunca hubieran conocido el miedo. Al reverso de la fotografía, escritas con letra cuidadosa, había solo 5 palabras: «Gracias por salvarnos. Vivimos felices». Mateo guardó la fotografía junto a la única foto que conservaba de sus propios padres, en un cajón de la mesita de noche que ahora era suya. Esa noche durmió más profundamente de lo que había dormido en años, con la tranquilidad de saber que había tomado la decisión correcta. Un año después de su llegada, cuando Mateo ya tenía 15 años y Diego 9, la hermana Carmen los llamó a su oficina con expresiones que no sabían interpretar. Por un momento de terror, Mateo pensó que iban a ser enviados a otro lugar, que su tiempo en el paraíso había terminado. «Siéntense, hijos. Tengo algo importante que decirles». Se sentaron en las sillas frente al escritorio de madera vieja, tomados de la mano como siempre hacían cuando tenían miedo. La hermana Carmen los miró con esos ojos que habían visto tanto sufrimiento pero que seguían siendo capaces de ver esperanza donde otros solo veían desesperación. «Ha venido una pareja a conocerlos. Son personas buenas, que han estado esperando mucho tiempo por la oportunidad de ser padres. Quieren adoptar a 2 hermanos que se queden juntos, que nunca sean separados». Mateo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Adopción? ¿En serio?» «En serio. Se llaman María Elena y Roberto Sandoval. Él es maestro de secundaria, ella es enfermera. No tienen mucho dinero, pero tienen mucho amor que dar. Y lo más importante, prometieron que nunca los separarían, sin importar lo que pase». Diego apretó la mano de su hermano con tanta fuerza que casi le dolió. «¿Podemos conocerlos? ¿Podemos decidir nosotros?» «Por supuesto que pueden decidir. Nadie los va a obligar a nada, pero quiero que sepan algo. He trabajado en esto durante 30 años. He visto a miles de niños pasar por estas puertas, y nunca he conocido a una pareja que esté más preparada para ser padres que ellos». Los Sandoval llegaron esa tarde, nerviosos y esperanzados al mismo tiempo. María Elena era una mujer de 40 años con manos gentiles y ojos que se llenaron de lágrimas en el momento en que vio a Mateo y Diego. Roberto era más alto, con barba gris prematura y una sonrisa que llegaba hasta sus ojos cuando hablaba de los libros que le gustaba leer y los lugares que le gustaría mostrarles. «No les vamos a mentir», dijo María Elena durante esa primera conversación. «No somos ricos, nuestra casa es pequeña, y a veces tenemos que cuidar cada peso, pero lo que sí podemos prometerles es que nunca van a volver a tener hambre, nunca van a volver a tener frío, y nunca van a estar solos otra vez. Y nunca los vamos a separar», agregó Roberto, mirando directamente a los ojos de Mateo. «Entendemos que son una familia, que se han cuidado el uno al otro cuando nadie más lo hacía. Eso no va a cambiar solo porque ahora tengan padres adoptivos». Durante las siguientes semanas los Sandoval los visitaron casi todos los días. No trataron de impresionarlos con promesas grandiosas o regalos caros. En lugar de eso les hablaron de cosas simples, de las comidas que cocinarían juntos, de las escuelas a las que irían, de las vacaciones pequeñas pero llenas de amor que tomarían. Les hablaron de un futuro que incluía universidad si querían estudiar, de oficios si preferían trabajar con las manos, de sueños que podrían perseguir sabiendo que siempre tendrían un hogar al cual regresar. La noche antes de tomar la decisión final, Mateo y Diego se quedaron despiertos hablando en susurros en sus camas del orfanato. «¿Qué piensas?», preguntó Diego, aunque por el tono de su voz era obvio que ya había tomado su decisión. «Pienso que mamá y papá estarían felices de saber que vamos a tener una familia otra vez. Pienso que hemos sufrido suficiente para toda una vida, y que merecemos ser felices. ¿Crees que vamos a poder ser normales, después de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos vivido?» Mateo se quedó callado por un momento, pensando en el maletín que había cambiado sus vidas, en la decisión que habían tomado de salvar a extraños en lugar de salvarse a sí mismos, en todos los días y noches de hambre y frío que habían soportado antes de llegar a este lugar de esperanza. «No sé si vamos a ser normales, Diego, pero sé que vamos a estar juntos, y sé que vamos a ser amados, y tal vez eso es suficiente para empezar». 6 meses después, Mateo y Diego Sandoval caminaron por primera vez hacia su nueva casa, llevando en mochilas pequeñas todo lo que poseían en el mundo. No era mucho,
algo de ropa que les habían dado en el orfanato, algunos libros de la escuela y las 2 fotografías que guardaban como tesoros, una de sus padres biológicos sonriendo en tiempos más felices y otra de la familia que habían salvado viviendo libres en algún lugar lejano. La casa era pequeña como habían prometido, pero estaba llena de luz y del aroma de comida casera. María Elena había preparado su plato favorito, que había descubierto preguntándole a la hermana Carmen, y Roberto había llenado una estantería con libros de aventuras que pensó que les gustarían. «Bienvenidos a casa, hijos», dijo María Elena, y cuando los abrazó, Mateo sintió algo que no había sentido desde la muerte de sus padres: la seguridad absoluta de pertenecer a algún lugar, de ser querido sin condiciones, de tener un futuro que se extendía más allá de la simple supervivencia. Esa noche, en su nueva habitación que compartían porque así lo habían pedido, Diego se durmió casi inmediatamente, agotado por la emoción del día. Pero Mateo se quedó despierto, mirando por la ventana hacia las estrellas que brillaban en un cielo que por primera vez en años no se veía amenazante. Pensó en el maletín que había encontrado en el basural, en todo el dinero que habían tirado al río, en las vidas que habían salvado al costo de su propia seguridad. Habían tenido la oportunidad de ser ricos, pero habían elegido ser buenos. Habían tenido la oportunidad de salvarse solo a sí mismos, pero habían elegido salvar a otros primero. Y ahora, contra todas las probabilidades, contra toda lógica, habían terminado en un lugar donde eran amados, donde eran seguros, donde tenían la oportunidad de crecer y convertirse en las personas que sus padres habrían querido que fueran. Tal vez la hermana Carmen tenía razón cuando decía que Dios trabaja de maneras misteriosas. Tal vez todas las decisiones difíciles, todo el sufrimiento, toda la pérdida, habían sido parte de un plan más grande que los había llevado exactamente donde necesitaban estar. O tal vez no había ningún plan, y simplemente habían tenido la suerte extraordinaria de que su bondad fuera recompensada en un mundo que rara vez recompensaba a los buenos. No importaba realmente. Lo que importaba era que Diego respiraba tranquilo en la cama de al lado, que había una familia abajo que los consideraba sus hijos, que mañana irían a una escuela donde nadie sabría que habían sido niños de la calle, donde podrían ser simplemente Mateo y Diego Sandoval, hermanos que se querían y que tenían toda una vida por delante. Cuando finalmente se quedó dormido, sus sueños no estuvieron llenos de hambre o frío o miedo como había sido durante tantos años. Soñó con graduaciones futuras, con trabajos que le darían propósito, con el día en que podría darle a Diego todo lo que se merecía. Soñó con una vida que valdría la pena vivir, construida sobre la base inquebrantable de haber elegido hacer lo correcto cuando hacer lo correcto era lo más difícil del mundo. Y en algún lugar, en una playa lejana, una mujer que nunca sabría sus nombres nuevos les agradeció una vez más en sus oraciones nocturnas, mientras sus hijos dormían seguros en camas que nunca habrían tenido si 2 niños huérfanos no hubieran decidido que algunas cosas eran más importantes que el dinero. El maletín había desaparecido en las aguas turbias del río para siempre. Pero lo que había dejado atrás era algo mucho más valioso que cualquier tesoro: la certeza absoluta de que, sin importar cuán perdidos se sintieran, siempre tendrían la capacidad de encontrar el camino de vuelta a casa. Y el hogar, habían aprendido después de tanto sufrimiento, no era un lugar que se encuentra, es un lugar que se construye, decisión por decisión, acto de bondad por acto de bondad, abrazo por abrazo, hasta que finalmente tienes algo que merece ser llamado familia.